Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la participación de todos ustedes. Bueno, a mí me toca hablar de Big Data, la ayuda digital para la agricultura moderna. La verdad es que siempre escuchamos hablar de Big Data, de Internet de las cosas, y de alguna manera nosotros estamos involucrados, específicamente en agricultura, y lo que le quería dar un pantallazo relativamente rápido por cuestiones de tiempo es de cómo encajan todas estas palabras en lo que estamos haciendo, que básicamente son redes de monitoreo agrometeorológicas o equipos para aplicaciones, estaciones automáticas para aplicaciones agrometeorológicas, y cómo traemos información de distintas partes, de distintos lugares y de distintas fuentes, poniendo todo en una misma plataforma para que ustedes puedan visualizar en tiempo real, en forma remota, in situ, para que tomen decisiones. Esto no toma decisiones, es información, para que ustedes tomen la decisión. Big Data se le llama Big Data a los datos en gran escala, o algunos le dicen también la revolución de los datos masivos. Es un conjunto de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes para tratar con ellos. A mí me gustó algo a modo de ejemplo que encontré en Wikipedia, donde dice que hasta el 2014 el mundo almacenó 5 zettabytes de información. Si se pone esta información en libros, convirtiendo imágenes y todo eso a su equivalente en letras, se pueden hacer 4.500 pilas de libros que lleguen hasta el sol. Eso fue hasta el 2014. Estoy seguro que al 2017, como estamos, se debe haber aumentado en un porcentaje enorme. Pero de todas maneras, parte de toda esta información es agrícola, que viene de satélites, que viene de radares, que viene de estaciones, que viene de cosechadoras, de sembradoras, de fertilizadoras, de aplicadores, y todo eso hay que ponerlo en una misma plataforma. ¿Qué significa Internet de las cosas? Internet de las cosas es una red de objetos capaces de colectar e intercambiar datos. ¿Qué se precisa? Es obligatorio el intercambio de datos entre los objetos, y esos objetos o equipos deben ser inteligentes. ¿Qué se espera? Hoy existen 6,5 a 9 billones de objetos de Internet de las cosas conectados. Para el 2020 se esperan 30 billones de objetos conectados IoT. Y el impacto económico será de 1,9 trillones de dólares. Esto significa que tenemos que atender esta tendencia, tenemos que saber cómo ir manejándola, y en eso estamos trabajando, y es lo que le quiero mostrar hoy. Como ustedes veían en lo anterior, es obligatorio, en Internet de las cosas, es obligatorio el intercambio de datos entre los objetos. Esto no anda, ¿no? Hola, hola. Hola. Sí. Es obligatorio el intercambio de datos entre los objetos. Nosotros el intercambio de datos lo podemos hacer de distinta manera, vía GSM, o sea, vía celular, vía cable, vía radio, de distintas formas. Hay una aparición nueva a nivel mundial que ya se está instalando en algunos países, y que el año que viene empiezan a instalarlo en Argentina, especialmente Movistar, que es LP WAN, que es ¿qué diferencia tiene con el 3G, el 2G o digamos la situación actual? Nosotros hoy con una estación meteorológica tenemos que tener una antena a 15 kilómetros, 20 kilómetros de distancia para poder transmitir. Con esta tecnología podemos estar a 50 kilómetros. De alguna manera, esto en algunos casos puede reemplazar, en forma muy económica, puede reemplazar a las aplicaciones de transmisiones satelitales entre los equipos. Energía digamos, esto, LP WAN, te permite tener equipos con muchos años de vida útil, en este caso baterías, por lo menos con 10 años de vida útil. El ancho de banda, 200 kbits, y el costo es de 5 o 10 dólares por año para transmitir
miles de datos por día. En el caso de una estación meteorológica convencional, estamos hablando de 2.000 datos diarios, normalmente, sumado cuando estamos hablando de redes de estaciones, de aplicaciones satelitales y de aplicaciones de toma de muestras de suelo en el lugar, cargándolas en la misma plataforma, estamos hablando de varios miles de datos por día en un solo sitio. Si estamos hablando de redes, estamos hablando de 20, 30, 50 o 100 sitios. La cantidad de información que se debe transmitir es muy grande, es enorme, y esta solución nos permite augurar un buen futuro para las transmisiones IoT, porque tiene todo lo que en Argentina hoy estamos necesitando. En las zonas productivas nosotros hemos desarrollado redes desde provincia de La Rioja hasta en algunos lugares del Valle, del Alto Valle y del Valle Inferior, y en el medio, pero son lugares productivos donde tenemos normalmente buenos alcances de señal, ponemos antenas que ganan más señal, pero esta tecnología es la que va a permitir cubrir grandes áreas del país que hoy no es fácil cubrirlas. El LP1 está pronosticado que el 53% de las conexiones machine to machine, es decir, objeto con objeto, van a ser del 53% en el 2024. Es decir, que va a haber una cantidad de millones enormes de equipos transmitiéndose de un lado a otro para lograr poner todos estos datos y conformar ese Big Data en forma rápida, sencilla y especialmente barata. Bien, en nuestro caso particular, estamos hablando de Big Data relacionados a la agricultura y estamos hablando de valores o datos tomados del clima, del suelo, del agua y del cultivo. Empezando... ¿Ahí está? Ahí está. Bien. Hoy nosotros tenemos equipos para monitorear humedad del suelo y balances hídricos, datos climáticos o bases de datos climáticos, bases consistentes de datos climáticos para tener todo el historial y pronósticos agroclimáticos hiperlocalizados por satélites. En este caso, son pronósticos que están relacionados con la agricultura, están relacionados con el clima y con la agricultura, y estamos utilizando una empresa suiza de pronósticos que se llama MeteoBlue, que es de la Universidad de Basilea, y lo que nosotros hacemos para que el pronóstico sea hiperlocalizado para el lugar de la estación meteorológica que está instalada es que 48 horas de datos van al servidor de MeteoBlue en Suiza. Cada vez que alguien pide un pronóstico, esos 48 horas de datos, que son miles de datos, calibran el pronóstico que ellos habían hecho para ese lugar donde está esa estación, para una grilla de 10 por 10 kilómetros, y en la medida que se va usando y que se va autocalibrando, la eficiencia del pronóstico o la precisión del pronóstico llega a ser del 80%, contra los pronósticos tradicionales, que son cualquiera de los que se pueda acceder libremente, que la precisión es del 50%. Automatismos, los equipos son inteligentes, pueden prender equipos, pueden parar equipos, pueden dar alarmas, pueden, en los casos de, ya yendo a otro mercado, el de la hidrología o el de las inundaciones, pueden bajar barreras, pueden escribir carteles, pueden generar cualquier tipo de evento en forma automática. También monitoreamos insectos. Hay unas trampas electrónicas de feromonas que actúan exactamente igual que la estación meteorológica. Se le pone la feromona específica para un insecto, atrapa los insectos como normalmente en las trampas de feromonas. Gracias. Hola. Como normalmente en las trampas de feromonas ingresan distintas especies de insectos, tiene un software de reconocimiento del insecto que va contando todos los días la cantidad de insectos que entran, los va reconociendo
y va poniendo en la misma plataforma, en el mismo programa, va poniendo la cantidad de insectos y va poniendo además las acumulaciones térmicas que calcula en forma automática y que definen la generación de los insectos. Pronósticos de enfermedades, tenemos pronósticos para más de 40 cultivos y para cada cultivo hay para 2 o 3 enfermedades distintas. Generalmente estamos hablando de enfermedades generadas por hongos, es decir, enfermedades fúngicas que son las más eficientes de determinar, porque pueden ser medidas por la estación, algunas mediciones son sobre la planta, por ejemplo, la cantidad de horas de hoja mojada, y tiene algoritmos para cada uno de estos hongos que, dependiendo las temperaturas de esas cantidad de horas de hoja mojada, por ejemplo, durante 8 horas de hoja mojada que midió la estación, hay 23 grados de temperaturas promedio. Eso puede generar, hablando de alguna roya, una infección severa. Si la sumatoria de temperaturas o la media de temperaturas en esas 8 horas, en vez de ser de 23, es de 20, la infección que puede generar es ligera. Entonces, de esa manera, y con distintos algoritmos, tenemos modelos de predicción para 40 cultivos y para 2 o 3 enfermedades por cultivo. Bueno, obviamente la estación también puede hacer, a través de la programación de los sensores, alertas tempranas de heladas, de inundaciones, de sequías, etc. En algunos de los casos, como en el caso de sequías, es digamos, una combinación entre la lluvia almacenada por el pluviómetro y sensores de humedad de suelo. En los casos de heladas, obviamente, a través del sensor de temperatura. En el caso de inundaciones, tenemos sensores de nivel de agua que miden en forma inalámbrica con un sistema relativamente nuevo que es de radar y que detecta sin estar en contacto con el flujo de agua que normalmente arrastra los equipos. Podemos programar y podemos darle algoritmos para que nos dé una alerta de inundaciones, obviamente en forma anticipada y que conozcamos. También también estamos integrando, que estamos trayendo las primeras versiones precomerciales para testearlas este año. Fertilidad de suelo. Hay un desarrollo que es un equipo portable que trabaja con tecnología de microchips y que determina en cada sitio, se lleva al lugar, se hace una solución de suelo, se mide y tiene precisión de laboratorio. Ese resultado está georreferenciado y al final del día se conecta a la misma plataforma y envía todos los datos a la misma plataforma donde tenemos datos climáticos. Entonces también datos climáticos y todo el resto de información. Entonces también podemos llevar o hacer alguna comparación en el caso de, inclusive hay algoritmos realmente simples, cuando por ejemplo detecta amonio, nitrato, fósforo, potasio. Detecta cuándo las condiciones son las óptimas para que amonio se transforme en nitrato, de acuerdo a los valores de temperatura, etcétera, que está midiendo la estación. Y por último, también podemos integrar imágenes satelitales, índice verde, NDVI. Para eso tenemos una empresa asociada de Estados Unidos que se llama Geosys y que en definitiva es uno de los datos más que entran en la misma plataforma. Todo esto, esta plataforma, fieldclimat.com, permite el acceso a los datos en tiempo real para tomar decisiones. Existen límites en la captura, almacenaje, transmisión y análisis de los datos, debido justamente a la gran cantidad de datos en áreas como la climatología, modelación de enfermedades, pronósticos meteorológicos hiperlocalizados, complejas simulaciones de procesos físicos y las investigaciones realizadas con procesos biológicos y ambientales. Esto tiene una correlación con una diapositiva que viene más adelante, es que en realidad para determinar muchos de los puntos que estuve contándoles recién, necesitamos justamente investigaciones de los procesos biológicos y ambientales relacionados al cultivo en cuestión. Bien, la tecnología IoT en la agricultura funciona solamente
solamente si se conoce la biología del cultivo, el requerimiento climático y su variabilidad, si se conoce la presión de los insectos y la biología de las enfermedades, si se conocen las condiciones climáticas y si se conoce la calidad del suelo y su potencial. Aquí ustedes pueden ver el triángulo de las enfermedades, que bueno, no se lee, pero en realidad se necesita un huésped, un hospedante, y se necesitan las condiciones climáticas para que esto suceda. Nosotros tenemos alguna experiencia, digamos, hace unos cuantos años en roya asiática, que empezamos, bueno, junto con fitopatólogos de INTA, que desarrollaron un modelo de predicción de roya asiática basado en lo que les contaba antes, cantidad de horas de hoja mojada y temperaturas en esas horas, que determinaron condiciones de infección severas, livianas y leves a través de ese algoritmo. Y la verdad que lo que sucedió, se instalaron equipos desde Misiones, que era en la puerta de entrada, viniendo desde Brasil, se instalaron equipos en distintos lugares y la realidad es que justamente en muchos de los casos lo que faltó fue el huésped. Es decir, estaba la planta, estaba la soja, lo que no estaba era el inóculo, lo que no estaba era el hongo. Había condiciones ambientales, estaba la soja. No hubo las infecciones, que digo, los problemas que tuvo Brasil en aquellos años, que fueron de cientos de millones de dólares de pérdida por esa enfermedad. Y básicamente, bueno, los pronósticos funcionaron muy bien y donde no funcionaban realmente era donde no estaba el inóculo. La tecnología IoT en agricultura actúa como un sistema de soporte para tomar decisiones cuyas acciones llevan a cabo los agricultores expertos en producción de acuerdo a sus posibilidades y objetivos, rendimientos, etc. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Es redes en 4D, en 4 dimensiones. Cielo, integración, plataforma vía API de Geosys, que era la compañía de sistemas de información geográfico de Estados Unidos que les comentaba, que nos permiten hacer una interfase directa desde las imágenes satelitales de Geosys a la plataforma fielclimate.com, imágenes obviamente de NDVI, índice verde, etcétera, pronósticos globales para todos los cultivos, pronósticos sanitarios, pronósticos de rendimiento, precios y monitoreo global del clima. ¿Qué otras cuestiones medimos? Bueno, a través de las estaciones meteorológicas, monitoreo climático local, pronóstico climático local, MeteoBlue, para un radio de 10 kilómetros de donde está instalada la estación, balances hídricos, alerta de heladas, inundaciones, modelos de predicción de enfermedades e insectos. Que tenemos también trampas electrónicas de feromonas, tenemos un desarrollo que son cámaras de alta resolución, 12 megapíxeles, que se llama CropView, que, bueno, lo van a ver poco, pero es esta que está acá. Esto saca imágenes en muy alta resolución, siempre la misma foto en el mismo lugar, que permite desde mi computador acceder a donde veo problemas de nacimiento, a donde veo problemas de algún tipo, puedo determinar la presencia de hongos, en algunos casos poder definir de qué hongo se trate si tenemos una imagen realmente buena, pero un poquito el objetivo de todo esto es saber qué efecto está causando, si hay sequía, si hay heladas, si hay exceso de agua, si hay algún patógeno o algún insecto, que es el daño que está causando a distancia. Tenemos monitoreo y humedad y de fertilidad de suelos, procesos de salinización, manejo de fertirriego. Bueno, esto es básicamente hecho a través de equipos, se pueden hacer a través de equipos más chicos, a través de sensores de humedad de suelo, que normalmente son sondas que se ponen hasta la profundidad de raíces activas y algunos centímetros por debajo, que permiten definir hasta qué profundidad hay raíces activas, hasta dónde estamos poniendo el agua y el fertilizante en el caso de que reguemos, si estamos concentrando superficialmente, si estamos concentrando abajo, y permite manejar las horas de fertirrigación y las horas de lavado, especialmente, que son las que terminan colocando el fertilizante en el lugar adecuado o no. Y tenemos muy buenos ejemplos, yo los presenté el año pasado aquí en APRESID,
cuando hablamos de huella hídrica, donde había puesto algunos ejemplos de varios lugares regados por pivot, donde veíamos una concentración de raíces en los primeros 40 centímetros y veíamos procesos de fertirrigación que llegaban a los 70. Todo eso es pérdida, está fuera del área de raíces, no lo puede tomar. De la misma manera, también en ese momento habíamos presentado un ejemplo de no muy lejos de aquí, cerca de Rojas, donde veíamos que la fertirrigación llegaba a, esto fue hace 2 o 3 años, fue un año muy húmedo, y la fertirrigación llegaba a 10 centímetros donde estaba la napa. Estos sensores detectan dónde está la napa y, digamos, marca un poco las cuestiones o los problemas que podemos evitar cuando estamos monitoreando, porque si no, realmente no lo sabemos. Y por último, podemos agregarle a las redes en 4D el suelo, que es monitoreo de fertilidad de suelo georreferenciado con el desarrollo que les conté anteriormente, que se llama NPK. Como les decía antes, estos datos son enviados a la misma plataforma donde conviven los datos climáticos y las imágenes satelitales. Y también ahora se está haciendo el desarrollo para que este equipamiento pueda acoplarse a los equipamientos de dosificación variable. Bien, ¿cuáles son las tecnologías de las cuales algo les comenté, pero acá las ven? Esta es una estación Imetos. Esto es un campo de arándanos aquí en Figuera. Aquí estamos, bueno, este arándano ya no está, ahora hay alfalfa. Pero acá hacíamos manejo de riego a través de sondas de humedad de suelo, manejo, no sé si lo ven, aquí aspersión antiheladas. Hacíamos también la automatización, recibíamos los pronósticos climáticos hora por hora para los próximos 7 días. Nos decía que hoy es miércoles, que el sábado a las 4 de la mañana teníamos una probabilidad del 80% de tener menos 1 grado centígrado. O sea, estábamos avisados, pero además se le pueden poner umbrales a cada sensor, en este caso de temperatura, diciéndole que cuando llegaba a 0 grado nos manda un mensaje de texto. Desde el celular se puede prender el equipo de riego, se le da un comando y lo prende, y un sensor de presión en la cañería nos manda la confirmación de que el equipo está regando. Y después, en la medida que tenemos todos estos datos, que son la temperatura que venía bajando, la cantidad de horas que regamos y la evolución de la temperatura, podemos saber perfectamente cuándo tenemos que parar el equipo de riego, que en definitiva son costos. Aquí el NPK, Laboratorio Portable de Alta Precisión, el CropView, monitoreo remoto de imágenes. Estas estaciones, las estaciones completas, tienen la posibilidad de agregarle nodos, que son más puntos de monitoreo a través de radiofrecuencia. Esos puntos de monitoreo pueden ser lluvias, temperaturas, humedad de suelo, distintas variables. Y todos esos nodos, se le pueden poner a cada estación hasta 16 nodos. Todos esos nodos envían sus datos por radio a la estación central y desde aquí, vía GSM, vía teléfono celular, vienen a la plataforma Fielclimat. También hay estaciones simples, que no son los nodos. Estas son estaciones que trabajan de la misma manera que la mayor, pero que son más económicas y se pueden poner a distancias cuando uno hace redes regionales. Normalmente se usa una estación completa para sacar balances hídricos, para sacar evapotranspiración, etcétera, y en algunos puntos se ayuda con equipos más simples que también mandan los datos de la misma manera, por GSM, por celular, y que se pueden configurar con sensores de temperatura, humedad, los que quieran. Las trampas electrónicas de feromonas en tiempo real y la aplicación GIS integrada a nuestra plataforma a partir de Geosys. Todo esto que le estoy comentando, entrando a este link, tienen acceso a todos estos datos. Bien, aquí
Las plataformas y las aplicaciones. La mayor, que es la plataforma Fielclimate, es una plataforma web integradora de todos los dispositivos, base de datos climáticos, pronóstico de enfermedades, manejo de fertirrigación, pronósticos hiperlocalizados MeteoBlue. Este es el formato en donde va dando, se pueden poner en la misma pantalla el mismo sensor de distintas estaciones, tiene configuraciones para visualizarla de distintas maneras. Hay una plataforma extra que se llama iMeteoPro, que en realidad funciona con la información donde el productor no tiene, que en realidad prácticamente lo único que hace es elegir si quiere ver los datos por hora, por día, por semana. Lo demás lo hace todo automáticamente, presentándole los datos de las variables en forma muy, muy simple, y en donde esta no es una plataforma integradora, sino que es para que productores accedan a datos sin necesidad de que tengan una expertise en el tema y manejen los programas. Estas dos plataformas se integran, podemos pasar datos o equipos pueden utilizar ambas plataformas. Y por último, las aplicaciones móviles que tenemos, digamos, desde el móvil se pueden acceder a todas las estaciones que tengan, a una estación o a varias. En cada una, en este caso, está mostrando las variables climáticas del momento, de ahora, del promedio del día y el máximo del día, así para todas las variables. Podemos graficar sensores, modelos de predicción de enfermedades, todo lo mismo que vemos aquí lo podemos hacer acá. Bien, ¿a dónde estamos? Ustedes ven un poco el mapa de cobertura de estaciones meteorológicas METOS y METOS en el mundo. Hay una altísima concentración de estaciones en Europa Central, como ustedes ven. Tenemos una buena cobertura de estaciones básicamente desde la parte media, digamos, de la pampa húmeda hacia arriba. En total, todo lo que están viendo son 20.000 estaciones en todo el mundo, 123.000 sensores, 85 países, 750 en la Argentina. Esto es solamente un ejemplo. Hay una red parecida a esta que instalamos unos años en la provincia de Santa Fe, pero no es exactamente este es un ejemplo para mostrarle lo que le comentaba de los dos modelos. La estación grande que ocupa y se usa para un área grande, la estación iMetos 3.3, ¿para qué? Para generar base de datos climáticos, balances hídricos por cultivos. En realidad los balances hídricos dentro de un área grande, y hablando específicamente de la pampa húmeda, el balance hídrico parte de la evapotranspiración, y la evapotranspiración es un dato que en zonas planas normalmente lo podemos extrapolar y usar en un área muy grande, de muchos cientos de hectáreas o de miles de hectáreas alrededor de la estación, y es un dato que se usa en forma regional. No así en los lugares donde hay muchas diferencias, digamos, de alturas que definen distintas temperaturas. Aquí, en este cálculo, ingresan los datos de radiación solar, velocidad del viento, temperatura y humedad. Si no hay una variación grande dentro de la región de esas variables, se puede aplicar el dato de evapotranspiración y a partir de ahí llevar balances hídricos por lote, por cultivo y por fecha de siembra. Alerta temprana de enfermedades, días grado, horas de frío, es decir, acumulaciones térmicas, humedad de suelo, pronósticos MeteoBlue. También podemos medir pH y salinidad y nivel de pozos, napas, distintas fuentes de agua, alertas de helada, de vientos, de lluvias y más de 40 sensores para todas las aplicaciones requeridas de distinto tipo. Esto en la estación grande. En la estación más chica, en realidad, como les decía, esto es lo que se le llama una red híbrida, donde tenemos una estación grande rodeada de puntitos de medición más simples para completar el dato. Básicamente en pampa húmeda es importante dos cosas. Mucho lluvia, que es un dato que necesitamos porque sabemos que la lluvia es espacial y que tenemos diferencia a 500 metros, y temperaturas normalmente. También este equipo tiene la capacidad de hacer los pronósticos MeteoBlue y también se le pueden agregar sensores de distinto tipo. Pero básicamente esto que se llaman redes híbridas de monitoreo en tiempo real
son básicamente una estación completa rodeada a 10, 20, 30 kilómetros de estaciones más simples que nos den datos más certeros de lugares cercanos a la estación general. Bien, las imágenes satelitales y también el tema de fertilidad. En este caso, obviamente, con las imágenes satelitales podemos tener visualización continental, regional, campo y lote. Obviamente, en este caso estamos hablando que las aplicamos a nivel regional, campo y lote. Y por otro lado, el METOS NPK, que análisis de precisión de laboratorio para amonio, no dice acá, pero es amonio, nitrato, fósforo y potasio. Resultados en minutos con alta precisión. Georreferencia de las muestras. Múltiples análisis de muestras con un solo chip. Los resultados se almacenan en la plataforma Fielclimate y está en desarrollo la aplicación variable de fertilizantes. Aquí también están las fuentes. Bien, las redes de monitoreo y sus aplicaciones. Bases consistentes de datos climáticos, valores mínimos, medios, máximos de cada sensor, almacenaje cada 10 minutos, transmisión las 24 horas, forma gráfico-numérica y exportación de los datos en distintos formatos. Pronósticos MeteoBlue, meteogramas. Meteogramas en realidad es una nueva definición que se hace de los pronósticos y se define que un meteograma es a 7 días porque a partir del día 7 empieza a perder precisión. Hasta el día 7 alcanzamos un 80% de probabilidad de que lo pronosticado ocurra. 80%. A partir del día 7 empieza a decaer. Tenemos también a 14 días, pero ya a partir del séptimo día al 14 la precisión es menor. Aquí dice, bueno, pronósticos a 14 días, meteogramas de... esta empresa MeteoBlue es una empresa de pronósticos, como les decía, de Suiza, que está especializada en pronósticos agronómicos, climáticos agronómicos o agrícolas. Ellos lo que hacen es integrar los datos pronosticados a aplicaciones agrícolas. Por eso nos entrega meteogramas o pronósticos de evapotranspiración, de humedad de aire, ventana de pulverizaciones, es decir, cuáles son dentro de los próximos 7 días los días óptimos, regulares o malos para realizar pulverizaciones. Esto es muy importante porque, digamos, no solamente lo hace para pulverizaciones, sino también para fertilizantes. Es muy importante por el tema de logística. Otro dato que da son las condiciones de transitabilidad de caminos. Parece tonto, pero porque, digamos, todos lo sabemos. Pero realmente en algunos casos es muy importante. Tenemos clientes que son semilleros, cosechan parcelas experimentales en 100 localidades de la Argentina y para ello es muy importante saber si dentro de 5 días a dónde tienen que mandar la sembradora o la cosechadora, a qué lugar. Generalmente son 100 sitios distintos y ellos toman muy buenas decisiones a través de estos pronósticos. Y modelos de previsión de enfermedades de muchos cultivos. Manejo de fertirriego, como les decía antes, cálculo automático de evapotranspiración potencial y real. Porcentaje de eficiencia de lluvias y de riego. Bases de coeficiente de cultivo de FAO y una base que se llama GRIMET 21 que integra 21 estadios fenológicos para cada cultivo. Balances hídricos por lote. Humedad y salinidad de suelo, automatizaciones y alarmas. Pronóstico de enfermedades, modelos de previsión para más de 40 cultivos, extensivos e intensivos. Y otros serían alarmas vía mensaje de texto para cualquier variable, procesos de salinización, alerta de inundaciones, isolíneas de temperaturas, de evapotranspiración, etc. Aquí abajo, como siempre, bueno, está la fuente de todo esto. Bueno, acá simplemente metiéndonos un poquito en lo que es ya redes de monitoreo, en lo que es hardware. Básicamente aquí esta es la estación simple para medir lluvias y temperaturas, que se le pueden agregar más sensores, pero normalmente a esta estación se le pone el chip de celular y comienza a transmitir a la plataforma iMeteoPro. Esta plataforma iMeteoPro que permite no solamente ver la base de datos histórica, etcétera, sino también los pronósticos MeteoBlue. Yo preparé datos de una estación ubicada en este lugar, que es Calchín, esto es Luque. Es una estancia ubicada en este lugar y trabajé
con los datos de esa estación. El lunes fue esto. Aquí ustedes ven, por ejemplo, los datos históricos que serían hasta el lunes, 31 de julio, fue el lunes anterior. Y aquí ven la evolución de temperatura por día. Lo pueden ver por hora, por día o por mes. Aquí pueden ver las medidas. La última, que sería la del momento en que preparé esto, 8,6 grados. La del día promedio 7,5. La del día anterior había sido 10. Y la de julio, el promedio, 11,2. En el día no llovió nada, el lunes. Y en julio llovió 5,6 milímetros. Aquí ven, la última lectura había sido el lunes a las 3 de la tarde, que fue en el momento en que bajé datos. Como ustedes ven, es una plataforma muy simple que normalmente se usa para que en redes de monitoreo la utilicen productores ingresando con su clave, mirando esto. Solamente tienen que elegir entre qué quieren ver, si por hora, por día, por mes, los valores actuales, los anteriores, y con eso tienen una idea de en qué situación están en su área. Bueno, eso era, y Meteopro. Fielclimate, que es la plataforma más grande, ya tiene una definición, en este caso de radiación solar, el amarillo, temperatura el rojo, punto de rocío el celeste, donde ustedes pueden ver, y si se posan con el mouse en cualquiera de estos lugares, le indica en cada momento cómo están las variables. Aquí abajo estamos hablando de cantidad de horas de hoja mojada, que es el verde, lluvia y humedad en %. Aquí el lunes, la última medición, en este caso, el lunes ya había marcado 0,2 milímetros de lluvia. Creo que después se cumplió un pronóstico que había dicho que el martes llovía, donde da una probabilidad del 80%, que bueno, era una lluvia que se preveía no solamente en Luque, o donde está instalado este equipo, sino acá y en una región muy grande, ¿no? Bueno, acá hay un gráfico que se fue de línea. Los pronósticos Meteolú lo da de distintas formas. Pronóstico simplificado, que es el que se fue de línea en este caso. Ustedes ven temperatura, lluvia, y el verde es probabilidad de la lluvia. Y aquí se ve todo hora por hora. Lo mismo que está en forma gráfica, se ve hora por hora. Aquí está un poco la explicación de por qué son pronósticos hiperlocalizados o de alta precisión. ¿Cómo se hace para llevar de una precisión normal, de un pronóstico satelital normal, que tiene una probabilidad del 50% que ocurra? ¿Por qué? Pues el pronóstico nos está diciendo que ahora, en este momento, acá afuera están haciendo 15 grados. Pero los satélites no están calibrados. Para calibrarlo hay que poner, lo mismo que en los radares meteorológicos, hay que poner datos de estaciones medidas en el lugar. Entonces, aquí lo que dice, que un pronóstico general que ustedes piden normalmente tiene un 50% de probabilidad de acertar. Con la historia de la estación meteorológica en ese sitio llegan a 4/5, es decir, al 80%. Esa es la forma, a través del tiempo, de las semanas o algunos meses de uso, de poder autocalibrar, como lo hace, digamos, en este caso la estación y el servidor de Meteoblue en Suiza, que calibran automáticamente cada vez que le pedimos un pronóstico a través de los 48 horas de datos que viajan cada vez que lo pedimos. También, fíjense que en el caso de Meteoblue hay distintas opciones. Simplificado, que era el que se me había ido afuera. Detallado es este, pronóstico siempre a 7 días, desde el lunes hasta el domingo. Y aquí están los pronósticos de temperatura, la lluvia que le decía pronosticada para el martes, humedad relativa y creo que es evapotranspiración. Después, bueno, así, humedad del suelo hasta 10 centímetros. Aquí velocidad del viento, dirección del viento y ráfagas. Es decir, puede pronosticar una gran cantidad de cosas y tenemos estos 5 pronósticos diferentes. Aquí tenemos el pronóstico Meteoblue más tradicional y que más usamos, que en realidad aquí tienen temperatura, radiación solar, nubes, lluvia, etc. Aquí tienen los pronósticos, aquí tienen los pronósticos de lluvias. Para el martes sigue la misma
probabilidad de una lluvia muy chica. Aquí tiene la altura de nubes y el porcentaje de probabilidad de que esa altura sea la que ocurra, llega hasta el 90%. Aquí tienen la ventana de pulverizaciones, cuáles son los días con condiciones óptimas en verde, condiciones intermedias en amarillo y rojas, donde no habría que pulverizar en rojo. Y en realidad está basado en que un algoritmo que incide en la temperatura mínima, máxima, humedad relativa, mínima y máxima, las lluvias y el viento. Y cualquiera de estas variables que esté en rojo, este día va a estar en rojo. Esas son las condiciones para pulverizar. Aquí tienen, a través del método de la FAO, de Penman-Montis modificado, los pronósticos de evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que van a consumir los cultivos los 7 días, y la humedad relativa. Y por último, otra visualización diferente de lo que es velocidad del viento, ráfagas del viento y dirección del viento. Aquí este pronóstico se llama pictograma. En realidad se dice pictograma porque son también 7 días y, por ejemplo, la lluvia pronosticada para el martes es para un radio de 30 kilómetros alrededor de la estación, en este caso, e indica normalmente de dónde viene, en este caso, de dónde viene la lluvia, de qué lado. Aquí tienen, yo se lo pedí el lunes, aquí tenían el pronóstico para el martes, para el miércoles, etcétera, y así siempre 7 días, y siempre lo que ellos llaman rain spot, es decir, el radio alrededor de la estación es de 30 kilómetros en el caso de lluvias. También, en este caso el pronóstico Meteoblue a 14 días, como les decía, a 7 días es un pronóstico de alta precisión y después empieza a decaer. Y aquí está pronosticada la lluvia y en este caso temperatura y humedad relativa. Tiene una función de agricultura donde tiene una grandísima cantidad. Si ustedes ven acá, todos estos iconos se abren y nos dan muchísimas opciones, como por ejemplo efectividad del fertilizante para los próximos días, condiciones para pulverizar, accesibilidad al campo, condiciones de labranza, etcétera, etcétera. Aquí horas de uso de cosechadoras, si estuviéramos en época de cosecha, para las mejores condiciones y normalmente explica los por qué, tomando en cuenta qué variables, y aquí dice la cantidad de horas de uso de cosechadoras, que estas en verde son las óptimas. Y aquí ustedes pueden ver que también nos vamos a distintas condiciones para fertilizar y tratar, enfermedades, infecciones, etcétera, para distintos, inclusive para bienestar animal, para distintos cultivos, etcétera. Monitoreo de riego y humedad de suelos. Este es un equipo instalado en San Luis, bajo un pivot, acá atrás lo llegan a ver, que tiene una sonda, que en realidad es esto que está aquí, debajo de la superficie, y que esto envía los datos en tiempo real las 24 horas y que tanto en computador como en celular tenemos acceso en cualquier lugar donde estemos en el mundo de saber en todo momento en qué situación estamos. Esto aquí, la estación meteorológica integra los datos de riego, de lluvias, de evapotranspiración, que es un valor calculado, y estos son los datos de humedad de suelo. Esto es milímetros de agua en el perfil, en 1 metro de profundidad, y esto es el consumo durante el día, el reposo durante la noche, el consumo durante el día, reposo, consumo, reposo, y le podemos fijar las líneas agronómicas, digamos, los puntos mínimos, máximos de riego, saturación, todas las cuestiones que hacen al buen manejo correcto de riego, profundidad de raíces, hasta dónde llega el fertilizante. Esto es el balance hídrico que hace la estación, que parte de, primero que nada, introducirle el dato del cultivo, soja o maíz. El balance hídrico es independiente de que el lote sea regado o no. Se elige la base de coeficientes de cultivo que les mostré antes, de FAO o de Agrimet 21. A partir de ese momento, el software empieza a aplicar el coeficiente de cultivo, la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real, o sea, multiplica esto por esto,
la lluvia, la eficiencia de la lluvia, y si hay riego, la eficiencia del riego. Y va llevando un balance hídrico diario para que en forma gráfica y en forma numérica, para que, digamos, aquí tienen, estos son la evolución del coeficiente de cultivo y esto es el balance de agua, y aquí tienen la evapotranspiración en rojo y la lluvia en azul. Es un lote no regado. También tenemos, bueno, en este caso yo pedí pronóstico de enfermedades para Fusarium y en realidad lo pedí, bueno, el día 30 o 31, no había ningún tipo de condición, digamos que era buena, ningún tipo de condición para Fusarium, a pesar de que no está el hospedante, ¿no? Esto es muy interesante. Dentro de esto, bueno, acá se lee poco, pero acá es en el Alto Valle hay una enfermedad que es Phytophthora, Scab infection, que es Venturia, en realidad acá es conocida como Venturia, y que en realidad hace pronósticos de Venturia y además permite, en el caso de que el dueño de la red o un asesor pueda acceder aquí, permite agregar con qué tratar, con qué aplicar. Otro de los datos que podemos integrar en las redes de monitoreo es el método NPK. Es un analizador de laboratorio con un chip el cual nos determina las cantidades de amonio, nitrato, fósforo y potasio, georreferenciado, y que tiene calidad de laboratorio. Bueno, obviamente que también hay algunas funciones, como les decía antes, que a través de los pronósticos nosotros podemos saber cuánto amonio se va a transformar en nitrato en los próximos días, para tomar decisiones. Bueno, básicamente tiene integración no solamente con los datos climáticos, sino también integración con las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales de GeoSys, en donde podemos ver los datos de distinta manera, de distinta forma y distintas aplicaciones, pero generalmente mapas de alta resolución para entender mejor la variabilidad del suelo. Tenemos una aplicación para celulares que se llama Fieldguard, en donde podemos introducir también dentro de la misma plataforma fotos que tomamos en cualquier momento del ciclo del cultivo. Podemos introducir mensajes de voz en el caso de que estemos viendo algo y lo queremos subir y que es algo importante que estamos viendo en ese momento y que quede guardado en la base de datos, sube a la misma plataforma. Fotos y digamos, es una plataforma básicamente para subir eventos que se están viendo en el momento y que se quiere dejar registrado en la misma plataforma. Bueno, las visualizaciones, como les dije antes, ahí ven estaciones, algunas estaciones aquí en Argentina, a través de computador, a través de celular, y los gráficos, digamos que son tanto en forma numérica como gráfica. Bueno, en realidad esta es una lista parcial de los partners o de los socios que tiene la empresa que fabrica las estaciones en el mundo y con quien ha desarrollado este tipo de plataformas para uso propio o para terceros. Redes de monitoreo en tiempo real. Un proyecto de estaciones debe incluir un buen grado de cobertura agroclimática. Para ser proyectado con opciones, la red se puede proyectar con estaciones simples, que es la que les mostré anteriormente, la ECO D3, y una plataforma automática de estaciones más completas o más completas de IMETEO Pro. Todas usando la misma plataforma que es Fielclimate. O bien, usando una red híbrida que utilice estaciones IMETEO completas y satélites ECO D3 en campos de usuarios, productores, clientes que deseen aportar equipos a la red mediante compra o programas de lealtad comercial. Bien, aquí simplemente algunas imágenes para darle alguna idea de las aplicaciones. Esto es monitoreo de niveles de canales en arroz, en el norte de Santa Fe. Bueno, después son más simples, bueno, riego por goteo en olivos, bueno, este es el campo de arándanos, riego por
pivot. Bueno, aquí está el resultado, cuando le decía del campo nuestro, donde hacíamos la experimentación con arándanos. Este es el resultado de, no sé si visualizan la foto, de cómo queda después de un tratamiento, de un correcto tratamiento, cómo queda la planta, ¿no? Completamente helada porque, digamos, se protegió con riego por aspersión. Cuando el agua se transforma en hielo sobre la planta, libera calorías y de esa manera estamos protegiendo la planta. Cuando todo lo contrario daría la impresión de que esto se va a tener problemas, al contrario, es la forma de protegerla. Con eso le bajamos 1 o 2 grados y la helada, en el caso de que sea una helada no tan grave, la podés manejar muy bien con riego por aspersión. Bueno, esto es una red de alerta de inundaciones en el río Bermejo. Aquí ven el sensor que les decía, tiene un pluviómetro de alta precisión y tiene un sensor de radar para monitorear niveles de agua. En este caso, es muy importante tener este tipo de instalación que está sobre, como ustedes ven, no hay nada que toque el agua, porque cuando viene la inundación se lleva todo. Se lleva la estación, se lleva todo. Entonces, estos son aplicaciones ideales. Aquí estamos a un costado del puente y normalmente el resto de instalaciones están hechas arriba del puente. Bueno, aquí ven campos agrícolas de agricultura extensiva, centros experimentales, tanques de evaporación, distintos tipos de sensores, sensores de alto umbral que miden hasta 300 kilómetros por hora, etc. Bien, ya terminando, uno de los lanzamientos que vinimos a hacer aquí es que tenemos por un tiempo un plan de financiación a través del fabricante en la Comunidad Económica Europea de 3% de 36 cuotas mensuales con el 3% de interés anual en euro. Una estación, digamos, de valor completa, de valor de 4.300 euros. Tiene un 35% de contado, el saldo en 36 cuotas y como ustedes ven, el precio final termina siendo de 4.431, es decir, 131 euros de intereses en 3 años. Y en el caso de la estación más chica, estamos hablando de 2.350 con el 35 de contado, 36 cuotas de 45 euros que terminan con una diferencia de, en este caso, casi 85 euros en 3 años. Es decir, que son intereses realmente bajos. Y lo último, los programas de lealtad comercial. En este caso, nombro específicamente este caso porque lo tenemos bastante cerca. Está en muchos países del mundo. Es el caso de Adama. En este caso es Brasil. Como ustedes ven, son programas de lealtad comercial. ¿Y en qué se basan? Los clientes de Adama que compran productos por un cierto rango reciben una estación y Meteopro en su campo. Esta estación van sumando y van formando parte de la red. La estación y la plataforma web es personalizada para Adama Clima, que así se llama esa aplicación. Nosotros instalamos los equipos, nos encargamos del mantenimiento, la transmisión de los datos, etc. ¿Cuál es el resultado? Digamos, incrementar el prestigio de la empresa involucrada en agricultura de precisión. Digamos, no solamente es un vendedor de insumos, sino que también apoya con herramientas de agricultura de precisión para una buena toma de decisiones. Fuerte argumento de negociación para cerrar ventas. Satisfacción del cliente relacionados a la alta tecnología aplicada, lealtad. El volumen de entrega de estaciones aumenta año tras año y genera la atención de los medios, universidades, organismos. Se pueden intercambiar datos o dar acceso a los datos a distintas fuentes. El rango de la estación, no hablo del pronóstico, de la estación estamos hablando de cobertura, estamos hablando más o menos 12.000 hectáreas, 7 kilómetros, servicio de muy bajo costo, estaciones 100% autónomas, almacenaje de datos por 300 días y además transmisión real las 24 horas y son sistemas plug and play. Se instala, se le pone el chip y empieza a funcionar. ¿Qué dan? Pronósticos hiperlocalizados de alta resolución, pronósticos y bases de datos históricos en el exacto sitio de instalación, acceso remoto de los datos vía celular o computador
y los datos históricos de las variables climáticas para su estudio y su análisis. Esto es el primer año con 20 estaciones, en este caso, segundo año 140, 2016 190 y hoy, Michael, ¿sabes cuántas son hoy? Creo que por 20 300. Bueno, pueden ser hoy aproximadamente 300 en lo que va del 2017 instaladas en el mismo proyecto. Y obviamente esto permite hacer clústeres de estaciones zonales en los centros de distribución. Estos son centros de distribución de la empresa, de Adama, donde en ese lugar, en su casa también, o donde estén con cualquier dispositivo, ellos pueden acceder, en este caso, a los datos de su zona en particular. Pueden acceder a todos los datos de todas las estaciones, pero normalmente se hacen clústeres para que accedan a la zona de donde le interesan ver los datos. Bueno, no, aquí simplemente algunos clientes en Argentina y bueno, por el momento es todo lo que tenía. La idea era darles, yo sé que tengo que ir rápido por cuestiones de tiempo y porque eran 40 y pico diapositivas. La idea es que sepan un poco y tengan idea de lo que es la integración de datos de distintas fuentes. En estos casos hablamos, como decíamos antes, desde el suelo, desde el lote, desde el espacio, la integración de lotes y bueno, estamos en este momento con plataformas que están integrando todo esto. El único, de todo lo que hablamos, el único que ahora este año lo tenemos en versión precomercial para ser testeado en distintos países, vamos a testear el NPK y subirlo y compararlos con mediciones de laboratorio para ver cuál es el resultado y si hace falta, pero es un proyecto que ya debe tener 5 años. 5 años, es un proyecto que ya lo están desarrollando hace 5 años y ahora vamos a tener esta primera campaña, los equipos no para vender, sino en versión precomercial para que sean vendidos a partir de que tengamos los resultados. Bueno, por mi parte nada más, hay un micrófono por si quieren hacer preguntas. Bueno, por las dudas, si alguien quiere la presentación, nosotros tenemos 2 stands acá, nos dejan el nombre, se las mandamos, el correo. ¿Y hay catálogos, Marcelo? ¿Sí? Ah, no queda más que eso. Ah, bueno, sí, hay catálogos, el que quiera. Bueno, también tenemos en los stands y bueno, desde ya les agradezco por esta participación, muy amable y gracias.